Buenas noches con todos, soy la doctora Andrea Edith Valdivia Palomino, soy médico residente de la especialidad de pediatría. El día de hoy vamos a realizar una telecapacitación del tema dermatomiositis juvenil. En cuanto a la epidemiología, pues la dermatomiositis juvenil es una miopatía inflamatoria más frecuente en la edad pediátrica. Sabemos que representa el 85% de estas miopatías. Y cuando se habla de estas patologías nos referimos a un grupo de enfermedades, ¿no?, que cursan con debilidad, con inflamación muscular. La incidencia es de 3 a 4 casos por cada millón de niños al año y lo veremos con mayor frecuencia en el sexo femenino con una relación de 2 a 5. Hasta el 20% de los casos se debuta en la edad pediátrica con un pico de 5 a 14 años. Esta dermatomiositis juvenil, a diferencia que la de adulto, no se asocia a neoplasias, ¿no? Se hace cuando tenemos un paciente con esta presentación típica, no es necesario descartarlo. Y bueno, los niños, a diferencia de que los adultos, tienen mejor respuesta al tratamiento y menos mortalidad. Muy bien, en cuanto a la patogenia y la etiología, pues existen distintos estudios en el cual indica la presencia de distintos componentes que desencadenan esta patología, ¿no? Componentes genéticos, autoinmunes, factores ambientales. En cuanto a la susceptibilidad genética, el Consorcio Internacional de Genética de Miositis y Miopatías Inflamatorias estudió el genoma de las miositis, incluyendo a los niños con dermatomiositis, y vieron que habían alelos de riesgo HLA-B08 y HLA-DRB1. Luego también encontraron alelos protectores y alelos que producían cuadros mucho más severos. En los pacientes con miopatías inflamatorias podemos detectar dos tipos de autoanticuerpos, ¿no? Tenemos los anticuerpos específicos de miositis que están presentes de forma casi exclusiva en pacientes con miopatías inflamatorias y tenemos los anticuerpos asociados a miositis que están presentes en pacientes con miopatías inflamatorias y en pacientes con otras conectivopatías. Aproximadamente el 70% de los pacientes con esta patología se detecta algún tipo de autoanticuerpo. Por ejemplo, los anticuerpos antisintetasas son muy pocos frecuentes, pero cuando aparecen suelen asociarse a artritis o enfermedades pulmonares, ¿no? Los anticuerpos MI2, que son más frecuentes, dan cuadros de dermatomiositis juvenil típicos. Los anticuerpos SRP dan cuadros de miopatías necrotizantes y también hay un porcentaje de pacientes que no tienen anticuerpos de miositis, pero no quiere decir que no lo tengan, sino que puede ser algún tipo de anticuerpo que no se ha descrito aún. Muy bien. Entonces, siguiendo, ¿no?, en los casos de dermatomiositis juvenil concretamente, los anticuerpos que más vamos a poder observar son el anti-P155, que se conoce también como anti-TIF, que está asociado a enfermedades cutáneas severas. Tenemos el anti-MJ, que se caracteriza por estar asociado a afectaciones gastrointestinales y a calcinosis. Tenemos también el anti-MDA5, que generalmente se asocia a enfermedades pulmonares o también a cuadros de artritis, ¿no? En cuanto el cuadro clínico va a variar de acuerdo a qué tipo de anticuerpo sea positivo el paciente, ¿no? Muy bien. En cuanto a los factores ambientales, se dice que se producen algunas alteraciones en niños que se encuentran genéticamente predispuestos, ¿no? Por ejemplo, la luz ultravioleta, la contaminación del aire que aumenta la producción también de radicales libres, algún tipo de infecciones virales, sobre todo Coxsackie y parvovirus, ¿no? En cuanto a los mecanismos inmunológicos, la respuesta inmune parte de la respuesta inmune innata, ¿no? Y se cree que estas células dendríticas son activadas, puede ser, por ejemplo, por algunas infecciones virales y van a liberar grandes cantidades de interferón tipo 1.
Al activar este interferón tipo 1, activa las células inmunes, los linfocitos T, B, y van a producir un daño vascular. Muy bien, siguiendo con las manifestaciones clínicas, vamos a poder observar en la imagen, ¿no?, las características pápulas de Gottron o signos de Gottron, ¿no?, que se presentan del 57 al 91% de los casos, que se caracterizan, ¿no?, por ser lesiones eritematoviolaceas, predominantemente en zonas del metacarpo falángicas, pero que también puede aparecer en otras zonas como codos, rodillas, en pequeñas articulaciones de los dedos del pie, ¿no? Vamos a poder ir observando este tipo de lesiones características. La siguiente manifestación, pues tenemos el eritema heliotropo, que se presenta del 66 al 80% de los casos. Es un rash también eritemato violáceo que se encuentra localizado, como vamos a poder observar en las imágenes, sobre los párpados de forma bilateral, que es simétrico y que se encuentra también acompañado de edema palpebral, ¿no? Bien, entonces otro tipo de lesiones también vamos a poder observar cambios periunguiales, ¿no?, del 35 al 91% de los casos, que se van a relacionar también con actividad cutánea, ¿no? Otras alteraciones cutáneas también el eritema malar y facial, úlceras orales, ¿no?, úlceras cutáneas, edema en extremidades, la presencia de calcinosis del 3 al 34% de los casos, ¿no?, que se presenta por depósitos de calcio, ya sea en el tejido celular subcutáneo, en los músculos, en las articulaciones, y también otras lesiones vasculares poco comunes, ¿no?, como telangiectasias, a nivel de párpados que se pueden encontrar, ¿no?, lesiones purpúricas, también incluso el fenómeno de Raynaud. Muy bien. Entonces, otras manifestaciones que también vamos a encontrar en estos pacientes son las musculoesqueléticas, ¿no?, que se presenta una debilidad muscular proximal, simétrica, progresiva en el 85% de los casos. Pueden presentar artromialgias del 30 al 50% de los casos, contracturas musculares, disfagias, disfonías. Ahora, la presencia de afectaciones cutáneas típicas sin afectación muscular clasifica al paciente como un paciente amiopático, ¿no? Y la ausencia de debilidad muscular en la exploración física, pero que hay presencia de afectación muscular constatada mediante alguna prueba complementaria, esto va a clasificar al paciente como clínicamente amiopático. Siguiendo con las manifestaciones gastrointestinales, bueno, se ha descrito alteraciones de los músculos de la deglución mediante videofluoroscopía hasta un 75-80% de los casos de pacientes con esta patología, ¿no? Se dice que de todas maneras constituye un signo de mal pronóstico al suponer un riesgo, ¿no?, de aspiración pulmonar, debiendo también valorar si el paciente requiere la colocación de alguna sonda nasogástrica. Otra afectación, pues, es la vasculopatía abdominal, que se puede manifestar con dolor abdominal, con riesgo de ulceración o perforación intestinal. En cuanto a las manifestaciones pulmonares, pues se puede observar en estos pacientes disminución de la capacidad pulmonar ya por la debilidad de los músculos respiratorios, afectación también pulmonar parenquimatosa en un 5% de los casos, y es más frecuente sobre todo en pacientes que se encuentran asociados a anticuerpos antisintetasa. Muy bien. En cuanto al diagnóstico, para diagnosticar al paciente tenemos que tener en cuenta la presencia de las lesiones cutáneas típicas que diagnostican al paciente con dermatomasitis juvenil, aunque el diagnóstico clásico se basa pues en los criterios de Bohan, ¿no? Bohan y Peter, donde tenemos pues el primer criterio, que es la debilidad muscular a predominio proximal.
El segundo, cambios cutáneos característicos consistentes en heliotropo o pápulas eritematosas sobre la superficie extensora de las articulaciones, elevación al menos de una enzima muscular en el plasma, cambios electromiográficos de miopatías y de nervación, y la biopsia muscular obviamente compatible con la patología, ¿no? Para el diagnóstico de la dermatomyositis juvenil se requiere la presencia de las lesiones cutáneas típicas y la presencia de 3 de los 5 criterios mencionados, ¿no? Ya se define como una dermatomyositis juvenil definida cuando presenta cambios cutáneos más 3 criterios adicionales de los que yo he mencionado, probable cuando hay cambios cutáneos más 2 criterios y posibles cuando hay cambios cutáneos más 1 criterio. Muy bien. Dentro de las pruebas complementarias, pues tenemos la determinación de enzimas musculares, de todas maneras un hemograma, BCG, PCR, la presencia de ANAs positivos en el 60% de los casos, pero generalmente puede ser inespecífico, ¿no? O la presencia de los anticuerpos específicos o asociados a miositis que les expliqué anteriormente. Dentro de las pruebas tenemos también la resonancia magnética, que nos va a ayudar a detectar y cuantificar la inflamación, ¿no? Al momento del diagnóstico, nos va a ayudar a diferenciar si la enfermedad está activa o inactiva, ¿no? Y la secuencia adecuada es la T2, ¿no? Que suprime la grasa. Ya pues si no tenemos a la mano la resonancia magnética, se puede solicitar una ecografía en la cual vamos a poder ver el espesor, ¿no? La ecogenicidad, si hay calcinosis o no. Este examen pues está disponible, es barato, es de fácil acceso, no es invasivo, entonces podríamos tomarlo en cuenta, ¿no? También tenemos pues la capiloscopía, ¿no? Que es una técnica diagnóstica no invasiva diseñada para poder evaluar pues los pequeños vasos de la microvascular, de la microcirculación. Se coloca, ¿no? Este dispositivo sobre la uña del paciente y se puede evaluar los capilares sanguíneos también, ¿no? Y bueno, pues también la biopsia, ¿no? Que pues nos vamos a ver el dominio inflamatorio, ¿no? Vascular del tejido conectivo, donde se va a poder apreciar el engrosamiento de las bandas de colágeno, un infiltrado inflamatorio pericial, ¿no? Atrofia también perifascicular y la presencia de la vasculitis característica también. Bueno, para el tratamiento tenemos primero un objetivo, ¿no? Es controlar la actividad de la enfermedad, ¿no? También realizar la prevención del daño de distintos órganos, mejorar la vida o la calidad de vida, perdón, del paciente, y esta patología necesita un enfoque multidisciplinario, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento, pues tenemos, ¿no? La prednisona de 1 a 2 miligramos kilogramo día, de 3 a 4 dosis, ¿no? Por vía oral. ¿No? Durante un mes y hasta tener mejoría, ¿no? De la debilidad muscular o la disminución de las enzimas musculares. También se puede utilizar en los casos refractarios y especialmente en el estado inicial cuando la enfermedad se presenta grave, pulsos de metilprednisolona, ¿no? De 20 a 30 miligramos kilodosis, endovenoso sin pasar de 1 gramo, ¿no? Y el tratamiento con inmunosupresores son indicados cuando la enfermedad no remite pasado unos 2 meses o cuando se precisan dosis altas de corticoide para controlar la enfermedad, ¿no? Tenemos también el metrotexate, ¿no? De 10 miligramos a 15 miligramos metro cuadrado dosis semanal.
la ciclofosfamida o la ciclosporina A. También otra opción es la zatropina, ¿no? De 1 a 3 miligramos kilo día, ¿no? Y la hidroxicloroquina también de 5 a 7 miligramos kilo día también, ¿no? Una de las alternativas también es la gamma globulina, ¿no? 100 miligramos kilo día durante 5 días o 1 a 2 gramos kilo día en 1 o 2 días consecutivos, ¿no? Su eficacia a largo plazo es dudoso, pero actualmente se sigue considerando como terapia, ¿no? terapéutica experimental. Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos al lupus, ¿no? eritematoso sistémico, enfermedades del tejido conectivo, que también hay que tener en cuenta, fotosensibilidad, ¿no? dermatitis de contacto, enfermedades neurológicas inflamatorias, alteraciones musculares hereditarias y artritis idiopática juvenil también. Muy bien, y eso sería toda la exposición. Bueno, entonces tener en cuenta, ¿no? Tras ya lo escuchado, que esta miopatía inflamatoria, que es, ¿no? la dermatomasitis juvenil, es una de las más frecuentes en la edad pediátrica. Por lo tanto, ante la presencia de alguno de los signos clínicos que he podido mencionar, hay que tener en cuenta y sospechar sobre esta patología, sobre todo porque es importante el tratamiento precoz, ¿no? Para poder evitar los daños de distintos órganos de los pacientes pediátricos, ¿no? Y mejorar sobre todo la calidad de vida, ¿no? que tienen mucho por desarrollarse. Muchas gracias.